¿Cómo expresamos un número en notación científica? Vamos a tener un número base y lo vamos a multiplicar por una potencia de 10. El número base va a ser un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10, es decir, por tantas veces 10 elevado a la n, donde n va a ser un número positivo o negativo, pero entero. Vamos a repasar algunas propiedades de las potencias de 10. Por ejemplo, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, pero si empiezo a ampliar ese n, ese número por el cual yo elevo la potencia de 10, puedo multiplicar por números muy grandes de forma más abreviada. Lo mismo puedo dividir por 10 varias veces en forma más abreviada. Multiplicar por 10 a la menos 3, por ejemplo, es dividir por 10 3 veces. Entonces, un número expresado en notación científica va a poseer un número básico o un número base que va a tener una parte entera que va a ir entre 1 y 9, una parte decimal cuya extensión puede ser cualquiera, y una multiplicación por una potencia de 10, donde n es un número entero positivo o negativo. A ese número n, que indica la potencia de 10, se le suele denominar el orden de magnitud. Vamos a ver ejemplos para transformar un número muy grande o un número muy chico en notación decimal o notación científica. Por ejemplo, 20.300, ¿cómo lo podríamos expresar en notación científica? Lo podríamos traducir en 2,03 por 10 a la 4. Y un número pequeño, como 0,000056, lo podríamos traducir en forma abreviada a 5,6 por 10 a la 5. Vamos a ir un poquitito más despacio. Supongamos que tenemos este número, 3.190.000. Lo que vamos a hacer para escribirlo en notación científica es contar cuántos lugares tengo que correr la coma decimal, en este caso 6, hasta encontrar un número que vaya entre 1 y 9. El número que encontramos es 3,19. Y para poder igualar 3.190.000 a 3,19, lo tendríamos que multiplicar por 10, 6 veces, que es equivalente al número de veces que tuvimos que correr la coma decimal. Por ejemplo, tengo el número 0,00002205. ¿Cómo hacemos para escribirlo en notación científica? Buscamos un número que entre 1 y 9. Ese es 2,205. Para llegar a ese número tuvimos que correr la coma decimal 5 lugares, pero en este caso hacia la derecha. Es decir, que ese número tan pequeño lo podemos abreviar como 2,205, pero para que la equivalencia se mantenga, lo tendríamos que multiplicar, en este caso sería como dividir 5 veces por 10, que es lo mismo que decir por 10 a la menos 5. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si en este caso yo tengo un número expresado en notación decimal, en notación científica y lo quiero pasar a notación decimal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, este número es 1,234 por 10 a la menos 6. Así que tendríamos que, para reponer el número, correr la coma 6 lugares a la izquierda. Ahí nos queda el número en notación decimal. Eso significa que 1,234 por 10 a la menos 6 es lo mismo que 0,000001,234. Para el caso de números muy grandes, ¿a qué equivale 3,04 por 10 a la 5? En este caso, como el exponente es 5, se va a mover la coma 5 lugares, pero a la derecha, porque es multiplicar 5 veces por 10.
Corremos la coma 5 lugares y el resultado es 304.000. Por lo tanto, 3,04 por 10 a la 5 es 304.000. Como nosotros vamos a trabajar con la calculadora científica, nos va a facilitar mucho poder entender cómo se expresa la calculadora científica y poder hacer operaciones con estas magnitudes. Para eso vamos a utilizar las teclas exponente, y si necesitamos que nuestro exponente sea negativo, vamos a utilizar el cambio de signo, los símbolos más y menos. Por ejemplo, si introducimos el número 7,3 por 10 a la 9, lo que vamos a teclear es 7.3 exponente 9. La tecla exponente incorpora la multiplicación por 10. No hace falta poner en multiplicar. Por ejemplo, para 9,46 por 10 a la menos 3, teclearemos 9.46, luego la tecla exponente, que significa el por 10, el número de cambio de signo, la tecla de cambio de signo, y el 3. Es muy probable que cuando hagamos una cuenta, la calculadora muestre un resultado en notación científica. Siempre debemos tener que interpretar, o tenemos que tener una idea de qué significa. Entonces, 9,46 por 10 a la menos 3, en realidad es 9,46, perdón, acá está mal, dividido 1000, es decir, 3 veces 10. La tecla de cambio de signo es esta. Por supuesto que eso va a depender del modelo de calculadora que usen.